Cercanía. Flexibilidad. La libertad para elegir cuándo y dónde. ¿Y si existiera un banco en el que poder confiar? Un banco para crecer juntos. No existe un banco así. Existe una caja. Caja Rural de Extremadura. En primer lugar, agradecerles que estén aquí a la presentación del nuevo colegio que vamos a construir la Consejería de Educación y Empleo en Almendralejo. Y, en primer lugar, dar las gracias a los que nos acompañan en esta mesa, en este caso el alcalde de Almendralejo, el secretario general técnico de la Consejería, Rubén Rubio, y por supuesto también el arquitecto, el que representa al estudio de arquitectura que ha realizado el proyecto, Fernando Pérez. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Bien, la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura va a hacer una inversión en esta ciudad, en Almendralejo, de aproximadamente unos 7,2 millones de euros en infraestructuras educativas, y tenemos que destacar sobre todo que es la mayor inversión que se va a hacer en esta ciudad si comparamos todas las transferencias desde que se hicieron las transferencias educativas en Almendralejo. Es la mayor inversión, una inversión histórica en infraestructuras educativas en esta ciudad. Hoy en concreto le vamos a presentar el nuevo colegio que se va a construir en la zona del barrio de San Roque, por la necesidad, sobre todo, de la escolarización. Es verdad que en la legislatura, en el año 2010, ya se encargó el proyecto para este nuevo centro educativo, precisamente por esa necesidad, y lo que hemos hecho en la actualidad es recuperar ese proyecto que ya se licitó y de alguna manera era el que se tenía previsto construir y se ha paralizado durante los últimos años. De esta manera la propia Consejería ha recuperado este proyecto y lo que ha hecho ha sido actualizarlo con los mismos arquitectos, un proyecto muy interesante y el que va a poder dar cabida a esas instalaciones tan necesarias en esta ciudad. Tengo que decirles que el presupuesto de la obra, que entra dentro además del plan de infraestructuras educativas, por unos 3,7 millones de euros, pero que con el IVA va a haber una inversión total de 3.955.196 euros. Será un centro que costará de un 2 más 6 más 12, con una capacidad para 474 alumnos aproximadamente, y además en una parcela de 8.000 metros cuadrados, de los cuales va a ocupar una construcción de 3.500 metros. El edificio está dividido en dos plantas. Posteriormente, cuando intervenga el arquitecto, pues os explicará con más detalle en qué consiste, pero sobre todo yo quisiera destacar que es un edificio respetuoso con el medio ambiente. En cuanto a los espacios, son espacios abiertos, amplios y luminosos. Tiene una arquitectura bioclimática y el certificado de clase A, que es muy importante, es la máxima clasificación que se puede conseguir en cuanto a infraestructura, totalmente accesible en las dos plantas. Y también hemos de destacar que cuenta con elementos pues para facilitar aquellas limitaciones en discapacidades, como es la discapacidad auditiva, con bucle magnético. Es algo que nosotros ya estamos introduciendo en las nuevas construcciones que está realizando la Junta de Extremadura, la Consejería como tal. Hablan del sistema geotérmico, de una calefacción de biomasa y de la protección acústica de las zonas docentes respecto a las instalaciones del exterior. Creo que es un edificio muy completo y además cumple con los requisitos que en la actualidad de alguna manera se demandan en cuanto a esa contaminación también acústica, ¿no? Los plazos, yo quisiera hablarles de los plazos. Actualmente estamos en el proceso de petición de licencia de obra. En este caso, el Ayuntamiento ya nos confirma que está todo desbloqueado, está la licencia de obra, nos la harán llegar, y una vez que tengamos la licencia de obra en la Consejería, pues pasará por Consejo de Gobierno y se publicará en el DOE la obra para poder contratar toda la obra. En este caso son 6 meses de plazo aproximadamente.
y luego la ejecución está en torno a un plazo de unos 20 meses para poder construir este nuevo centro educativo. Y quisiera hablarles de la distribución en la organización del centro, en el que en la planta baja se va a ubicar la zona de infantil, con 2 aulas de primer ciclo, y aquí sí quería destacarles que en este nuevo centro llevará consigo la construcción de 2 aulas que están destinadas para los alumnos de 2 años. Vamos a incorporar la escolarización de los alumnos de 2 años, normalmente es a partir de 3 años, pero vamos a ir incorporando poco a poco, es uno de los objetivos de la Consejería, el 0 a 3, y de esta manera será un colegio que cumpla con la escolarización de los alumnos de 2 años y dispondrá de 2 aulas para ello. 6 aulas de segundo ciclo de educación infantil, una sala de usos múltiples con sus propios patios de juegos, aseos independientes para cada una de las aulas, y una zona de primer ciclo de primaria con 6 aulas polivalentes, una zona administrativa de despachos, almacenes, consejería o la sala de profesores y de padres de alumnos. En los espacios de uso colectivo, además, también va a contemplar el gimnasio o el comedor con office. Y en la planta alta estará establecido el segundo ciclo de primaria con 6 aulas polivalentes, 2 de informática, una de usos múltiples de 100 metros cuadrados, biblioteca y 5 aulas de desdoble, aseo, vestuario y almacenes. Todo va a ir complementado con unas zonas exteriores, evidentemente construidas con un diseño además también atractivo, teniendo en cuenta, bueno, pues la parte de las zonas verdes, y también algo muy original y que nosotros estamos poniendo en valor es la posibilidad de la construcción de un huerto escolar en el mismo patio escolar. Tratamos de que sea sobre todo un edificio eficiente, que no tengamos problemas con, sabéis que las temperaturas por el cambio climático están afectando de una forma bastante incisiva en las infraestructuras que actualmente disponemos en la red educativa, y tratamos de que con este tipo de diseños en esta arquitectura pues de alguna manera se lleguen a paliar esos problemas en gran medida de calor, que es sobre todo lo que a nosotros nos afecta. Y además tenemos que contar que hay una previsión de ahorro y de eficiencia energética en cerca de un 60 a un 70%, y eso es para nosotros, junto a la accesibilidad, es muy, muy importante. Son datos genéricos, con esto yo espero que se terminen de subsanar esas deficiencias en cuanto también a las plazas educativas y la necesidad de esta zona en Almendralejo. Es algo que la Junta de Extremadura lleva persiguiendo muchísimo tiempo, y sabemos la necesidad que en la localidad hay en cuanto a la demanda de los padres, que nos la han hecho llegar por distintas vías. Y tenemos que decir que el colegio de Almendralejo, el nuevo colegio de la zona de San Roque, ya será una realidad. Esperemos que en breve podamos publicarlo y que se puedan empezar las obras según los plazos establecidos. Aquí nuestra consejera visitando la ciudad de Almendralejo para hacer pues un anuncio y una presentación que sin duda alguna pues creo que la tenemos que recibir, ¿no? Y quito lo de creo, la tenemos que recibir todos los almendralejenses pues con mucha alegría, y sobre todo, como bien ha explicado, como respuesta a una necesidad que muchos ciudadanos, muchos padres, muchas familias pues llevan ya años reclamando o poniéndola encima de la mesa. Saludar también al secretario Rubén Rubio y por supuesto pues uno de los arquitectos, ¿no? Que como comentábamos hace un momentito, pues el proyecto, ¿no? Que lleva ya un tiempo presentado, que ha tenido pues su reforma, su modificación, como así se ha solicitado, pues lo que le tengo que dar es la enhorabuena, ¿no? Me gusta mucho eso que pone ahí del ecolegio, porque creo que se ha primado de forma muy acertada pues algo que también ha destacado la consejera, que es efectivamente pues esa sensibilidad hacia lo que debe ser la eficiencia energética y lo que debe ser pues un colegio ya del siglo XXI. Como bien decía la noticia, una noticia positiva. La semana pasada recibíamos otras 2 noticias,
la construcción, bueno, las obras ya que se están realizando de ese emisario de aguas que conecta nuestra localidad con la depuradora, que se hizo también hace unos años, una depuradora estupendísima que tenemos en nuestra localidad. Anunciábamos también esa actuación urbanística de ese área de rehabilitación urbana que se presentaba para dar respuesta también a ciudadanos que tienen sus problemas y que nos habían pedido hace muchos años pues esa actuación, y hoy tenemos la presentación no ya solo de un colegio, sino como bien ha anticipado y ha explicado la consejera, de ese importante montante económico de inversiones a realizar en nuestra población. Pues creo que vamos por buen camino. Yo desde luego es el camino que voy a seguir, porque estoy viendo que si nos ponemos a sumar, pues 7 más 3 más tal, pues estamos hablando de 12 millones de inversión en la localidad. Creo que vamos por buen camino y desde luego esa será la línea a seguir. Y digo por qué vamos por buen camino, porque muchas veces estos proyectos de envergadura, que pasan muchas veces por esa necesidad económica y presupuestaria para acometerlo, pues trascienden a lo que pueda ser pues una etapa política. Trasciende a varias etapas políticas, como ocurrió también en ese proyecto que mencionaba antes del área de rehabilitación urbana, y hoy, pues en la fecha de noviembre en la que estamos, del año 2017, pues recibimos con gran alegría y desde luego con muchísimo optimismo y esperanza pues el anuncio de esta infraestructura. Infraestructura dentro de ese plan de infraestructura tan hablado, que tienen ustedes todo el conocimiento, que ha sido además, y lo tengo que decir, pues un consenso que yo creo que es algo que a los ciudadanos debe tranquilizar y que además debe dar la seguridad de que los que representamos a los ciudadanos, bien sea en un municipio o en una administración regional, pues en muchos puntos se coincide y en muchos puntos se está de acuerdo y en muchos puntos, fruto de ese consenso, pues vienen al final el resultado. Hablaba la consejera, efectivamente, de esas familias que durante muchos años, durante diferentes procesos de escolarización, pues expresan en su primera acción esa necesidad de tener un colegio en su ámbito geográfico más cercano. Sabemos que durante estos años pues, ha habido familias que ha habido que darle esa segunda opción que solicitaban o incluso una solución, ¿no? Que no era quizás la que tenían puesta en esa primera opción, ¿no? Yo recuerdo en más de una ocasión tener que estar reunido en el ayuntamiento con los familiares que nos pedían, consejera, y algunas veces en unas situaciones pues que cada uno alegaba su situación familiar, pero de necesidad, que yo entiendo que en el día de hoy, aunque en ese momento no se le pudo dar la respuesta, pues hoy sentirán que las administraciones les han escuchado, que las administraciones tienen sensibilidad ante sus problemas y que se plantea ahora una solución a esas situaciones que nos comentaban. Yo, por lo tanto, a los que nos escuchen a través de ustedes, los medios de comunicación, y aunque, claro, eso fue hace unos años y hoy estamos hablando además con unos plazos que nos vamos a un tiempo como es normal en una obra de estas dimensiones. Pero sí que entiendan que quizás tiene que haber en un momento, en un principio, para que luego exista un final y que muchas veces esos plazos más nos gustaría a nosotros, ¿verdad? Cada vez que anunciamos algo, pues tenerlo ejecutado y realizado y puesto a disposición de los ciudadanos inmediatamente. Pero a veces pasan años. Pero sí quería hacer esa reflexión para los que nos estén escuchando, ¿no? Que entiendan que muchas veces los que nos sentamos a este lado, independientemente de la formación política que defendamos cada uno de ellos, lo que sí venimos es con un interés claro y cierto, que es la de mejorar las condiciones de los ciudadanos que representamos, ¿no? Y muchas veces no mirando quién, sino a los ciudadanos que a los que representamos. Por lo tanto, consejera, yo le doy la enhorabuena, porque el venir al Almendralejo, y desde luego cuantas más veces venga mejor, si son con este tipo de anuncios, estupendo, ¿no? Enhorabuena, creo que los ciudadanos de Almendralejo pues van a valorar muy positivamente esta inversión. Y luego, pues bueno, en el tema de los plazos, yo sé que siempre nos hacen esa pregunta y que nos entra como que tenemos que respirar. A nosotros, como siempre digo, nos gustaría que fuesen esos los plazos. Luego, una vez empieza una licitación, hay ofertas,
bajas temerarias, 1000 cosas que suceden, pero lo que yo creo que está claro que ya está dado ese pistoletazo de salida y que pronto la ciudad de Almendralejo, y ese pronto, entiéndanlo con una perspectiva un poco amplia, pues Almendralejo va a tener ese centro necesario y además moderno, integrado en el siglo XXI. Muchas gracias a todos y sobre todo agradecer a la consejera, al secretario y al alcalde su presencia, y en concreto también a la consejería. Quería agradecerle en nombre del equipo al que represento, formado por 4 arquitectos, Juan Antonio Martos, que está aquí con nosotros, Leopoldo González y Juan Francisco Parrilla, y yo mismo. Queríamos agradecerle a la consejería por su confianza en nuestra oficina para hacer este proyecto, pero también por el trato que hemos recibido en todo momento por parte de los técnicos, en la figura también de Jesús Carrasco, que también nos acompaña, que ha sido excelente, y no es tan habitual el trato tan fantástico que se da desde la consejería a los técnicos en la redacción de proyectos, y por tanto quiero hacer este inciso inicial. A partir de aquí, contarles que este proyecto, como ya ha avanzado la consejera, se ubica, supongo que casi todos de ustedes ya conocerán la ubicación, en el barrio de San Roque, muy cerquita, justo enfrente del Parque de Bomberos, y una zona ya límite del suelo urbano, con un vial de acceso al pueblo que tiene un tráfico importante, y esa fue una de las primeras preocupaciones que tuvimos. Existen ya en muchas ciudades problemas serios con los colegios, con el ruido que emiten los propios alumnos por las tardes, las actividades extraescolares y tal, pero también es un problema cuando tienes un vial de acceso con un tráfico importante, en garantizar el confort. Nuestra principal inquietud en este proyecto siempre ha sido garantizar el confort del alumnado. Por un lado, el confort térmico, también se ha hablado de eso y ahora entraremos en eso, pero también el confort acústico, y por eso la disposición del edificio intenta cerrarse con una fachada muy ciega, muy contundente hacia ese vial, y también deprimirse topográficamente para que el propio terreno sirva de escudo ante el ruido que va a venir de ese vial. El centro cuenta con dos plantas, planta baja y planta primera. Es una disposición bastante sencilla, la pueden ver ustedes ahí. Y ahora entraremos un poco en explicar un poco esa disposición. Esta es la planta alta, es un edificio muy sencillo que pretende responder básicamente al programa de necesidades que la consejería planteó, con esas dos aulas de primer ciclo de infantil que están ubicadas estratégicamente muy cerquita del acceso, para que la entrada y salida de los padres sea la más fácil posible. Todos sabemos que pueden tener horarios diferentes al resto del centro, que tienen que tener un acceso más sencillo, que está íntimamente relacionada con la otra etapa de infantil, que es 3-6 años, que continúa un poco esa línea y de alguna forma construye ese ala del edificio. Y cuando hablamos de primaria pasamos al otro ala, un ala ya más vinculada a las pistas polideportivas, por tanto, obviamente esos horarios estarán más coordinados. Y el segundo ciclo de primaria, que está ya en planta primera, alumnos más mayores, que ya subir y bajar escaleras y moverse dentro del centro, pues será más sencillo. Finalmente, esta cabeza un poco del edificio es la que recoge todos los usos más colectivos, desde comedores, gimnasios, la biblioteca, las aulas de informática, que también son importantes y a las cuales seguramente acudirán estudiantes de diferentes ciclos en tiempos muy diversos, ¿no? Y por supuesto todos los espacios exteriores que están perfectamente equipados, no solo de las 2 pistas polideportivas completas, sino de espacios, como ven en el centro, que están cubiertos por la planta alta, de forma que son espacios en sombra y espacios que cuando llueve los niños no se mojarán, tienen una superficie importante, y de un espacio central que puede ser ajardinado y que puede convertirse en este huerto, en un momento dado, en este huerto urbano, ¿no? Porque ahí están los datos principales que ya la consejera los ha contado, ¿no? Hablando de los accesos, tiene 2 accesos claramente diferenciados: el acceso de infantil, el acceso de primaria, que a su vez van
hablando de las dos galerías de distribución, la de infantil claramente en la zona norte y la de primaria en la zona sur y por supuesto subiendo con la escalera en la zona norte también. Finalmente, la zonificación del edificio, que la hemos hablado antes, un poco reincidente, pero para que se vea claramente cómo está perfectamente estructurado el edificio de una forma pues, muy sencilla. Y aquí entramos un poco en valorar, porque hablar del proyecto podría darnos para mucho, en valorar los aspectos más innovadores de los que ha trabajado esta propuesta desde un principio, que hablamos de garantizar el confort térmico de los estudiantes, intentando que sea de la forma más sencilla y natural posible y evitando en la medida de lo posible el consumo de energía y, por tanto, las emisiones de CO2, que es un problema acuciante y de los cuales incluso administrativamente tenemos unos compromisos firmados en torno a eso, ¿no? ¿Qué es lo que primero hicimos? Lo primero que hay que hacer cuando se hace un edificio de una arquitectura que tenga este sentido es estudiar el sol, porque el sol es la principal fuente de energía, para bien y para mal. Para bien en invierno, porque será capaz de radiar y de generar calor, y para mal en verano, porque habrá que protegerse de él en esto. Pero hablar del sol es, aquí ven una superposición de una carta estereográfica, que es cómo se mueve el sol en la localidad de Almendralejo, 365 días al año, 24 horas, cómo se mueve el sol, y por tanto tenemos que centrarnos en las horas lectivas, porque el resto del día será importante, por supuesto, pero será menos importante. Por tanto, aquí ven, se ve poco, pero hay una línea naranja y un horario lectivo en el cual nos centramos en cómo el sol iba a estar en esas posiciones. De arriba a abajo es todo el año y de izquierda a derecha son los días, ¿no? Entonces el sol, todos sabemos, en invierno está más bajo y en verano está más alto. Por tanto, jugamos con ese ángulo de incidencia para trabajar con la propuesta. Pero también los vientos. Los vientos, hay que hacer un estudio de los vientos dominantes, porque el viento puede ser un problema en invierno, porque normalmente va a ser un viento frío, hay que protegerse de él, pero en verano puede ser interesante porque puede refrescar los espacios. Por tanto, era interesante también saber cuál es el régimen de viento. Aquí está instrumentado en las 4 estaciones y habla de la intensidad y la frecuencia con las que los vientos llegan a esta comarca. Para finalmente tener un mapa, esto es un diagrama muy esquemático, de cómo es el clima en esta localidad. Al final lo que hacemos aquí es lo que la tradición del señor de toda la vida sabe que pasa en ese pueblo y cómo funciona el viento de aquí y el viento de allí, hacerlo de una forma más científica para entenderlo y poder trabajar con él. Pero al final hablamos de cosas muy sencillas, no pretendemos hacer un edificio tecnológicamente equipado, hablamos de lo que nosotros decimos low-tech, ¿no? Que es hacer ecología con cosas relativamente sencillas. Estudiamos el proyecto con 2 hipótesis, invierno y verano, cuando vamos a necesitar coger calor y cuando vamos a necesitar disipar calor. ¿Qué es lo que implementamos un edificio que podía ser convencional? Pues sencillamente, aquí ven el aula, que es el espacio más grande, el pasillo, que está siempre orientado al sur, y metemos una galería. Sencillamente, ese pasillo le metemos un espacio más, que es una especie de galería, que con esa conseguimos que en verano el sol no incida dentro del cristal, no incida dentro del edificio, de cristal para adentro, porque el sol va a quedarse en la galería, pero en invierno, que es como estamos viendo aquí, el sol va a poder penetrar dentro y va a poder calentar los materiales que tenemos dentro del edificio. ¿Cómo además implementamos esto? La fachada que han visto ustedes en los paneles y que han visto en la fachada es una fachada vegetal para la cual se han seleccionado unas especies de hoja caduca. De forma que en invierno la hoja va a caer y va a permitir que el sol penetre, y en verano la floración y la hoja va a crecer y va a convertirse en una celosía natural. Por eso la fachada es una fachada vegetal. Aquí ven la hipótesis en verano, donde la galería con el ángulo de incidencia solar va a evitar que el sol entre, pero es que además la propia fachada se va a convertir en una protección, una celosía solar. Finalmente, esta es la imagen del edificio, que no es más que el resultado de esta estrategia de utilización de especies vegetales para la fachada. ¿Qué especies vegetales son? Pues aquí jugamos con una combinación de 3 especies, son 2 rosales, sin pinchos, para que no haya problemas, y unos jazmines. Son unas especies fuertes, unas especies que hemos estudiado para que aguanten la sequía y todo esto con dureza y aguanten el viento, pero además
introduce un poco de color, que también es algo interesante para mejorar el confort sensitivo, ¿no?, de todos esos espacios. Además del elemento más importante de cualquier colegio, eso es algo que lo comentábamos antes con los técnicos de la consejería, que no podemos perder de vista, y es la cubierta. Un colegio es un edificio eminentemente horizontal. De toda la envolvente del edificio, normalmente por encima de un 60% va a ser la cubierta. Por tanto, si hay que centrar en la inversión y el objetivo en un elemento que tenga un buen aislamiento térmico, ese va a ser la cubierta. Aquí utilizamos una cubierta que no solo es vegetal, como se puede ver aquí, que tiene una cierta cuestión de paisaje bonita, sino que además es flotante. De forma que tenemos una cámara de aire entre la cubierta real y esta cubierta, que también recoge la tradición de las cubiertas en nuestros climas, que son las cubiertas a dos aguas tradicionales, que al final dejan una cámara de aire ahí que ventila y evita que el calor del sol introduzca radiación dentro del edificio. Pero es que además aquí vamos a utilizar un sistema de atemperamiento, puesto que no tenemos, y no nos parece que los sistemas de climatización convencional todavía energéticamente sean interesantes para edificios como este, que es un colector geotérmico enterrado. Al final es un tubo enterrado entre 2 y 3 metros de profundidad, que tiene kilómetros, son kilómetros de tubería enterrada, por la que el aire exterior va a pasar, y para que ustedes se hagan una idea, el cálculo que se hace en el sur de España de la temperatura constante del suelo a partir de 2 metros son 19 grados. De forma que si el aire exterior está entrando a 35 grados, al pasar por este tubo que está en contacto con la Tierra a 19 grados, conseguimos saltos térmicos pues desde 5 hasta 10 grados en invierno y en verano, a la inversa también. De forma que conseguimos un atemperamiento gratuito, porque es sencillamente un contacto con el terreno, para que el aire cuando entre en el aula ya esté atemperado. No podemos hablar de climatización porque no es cierto, es un atemperamiento. Pero es un atemperamiento natural, esto ya lo saben en la antigua Roma para refrigerar los palacios. Aquí ven ustedes una planta del edificio en la que ven la dimensión de estos colectores. Ven las pistas polideportivas, todas esas líneas verdes son tubos como este que se ve en la imagen, que están enterrados. Pero además, si tenemos que implementar esa calefacción en invierno, que es un tiempo en el cual el frío puede llegar a que ese aire cuando sale del colector no esté a una temperatura de confort, tenemos una caldera de biomasa, una caldera que va a utilizar elementos naturales como combustible y que va a calentar agua, de forma que con esa agua el aire va a pasar por ese serpentín y llegará al aula a una temperatura de confort a la que establezcamos, porque esto sí ya nosotros lo estamos controlando. Además, por supuesto, esta caldera generará el agua para los vestuarios del gimnasio o para cualquier instalación que lo necesite. Fundamental, y ahora en estos tiempos más aún, es la gestión del agua, la gestión eficiente del agua. El poco agua que tenemos, cada día además por el cambio climático parece que va a ser un problema más acuciante. Nosotros introducimos en el proyecto un aljibe para recoger el agua pluvial de toda esta gran cubierta de 40.000 litros. Por tanto, cuando llueva en cantidad, vamos a poder llenar este aljibe y poder usarlo durante un gran periodo para el riego, para el baldeo, obviamente no para uso sanitario, pero sí para todos estos usos que este centro va a tener, ¿no? Aquí vemos un pequeño diagrama de cómo puede ser. Finalmente, ¿qué es lo que conseguimos cuando lo hablábamos del principio, ¿no? Conseguimos máxima certificación energética, no solo eso, sino que la certificación energética en España, que tiene un proceso de calificación, el colector geotérmico no lo considera. Hemos conseguido la máxima certificación energética sin siquiera utilizar el colector geotérmico porque no está contemplada esa utilización dentro de la reglamentación de la normativa. Por tanto, tenemos máxima certificación energética, mínimo consumo de energía optimizándolo todo, mínimo consumo de agua intentando reutilizar las aguas de lluvia y un edificio que se acerca al concepto de Near Zero de emisiones de CO2, que es una cuestión de conciencia fundamental para introducir también en el alumnado. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer con esto? De alguna forma también acercar toda esta arquitectura, toda esta conciencia de arquitectura sostenible a las nuevas generaciones, que son las que van a tener que avanzar sobre esto y las que tienen que adquirir estos conocimientos y esta sensibilidad por el respeto al medio ambiente desde muy al principio. Por tanto, nos parece
el edificio perfecto, realmente un colegio, además de que trabaje de las primeras líneas en potenciar la conciencia sobre el medio ambiente y sobre una arquitectura, igual que otras muchas cosas, que no necesariamente tiene que ser tecnológicamente avanzada, sino sencillamente utilizar con inteligencia todos los recursos que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Tendríamos que ver qué demanda hay, la escolarización, y en función de eso la comisión de escolarización pues establecer una distribución. Evidentemente se comienza por un reparto equitativo entre los colegios de la zona, porque no vamos a desvestir un santo para vestir a otro, para que me entendáis, y hacer una distribución equitativa entre los distintos centros educativos, evidentemente desde infantil y con el resto de las etapas. Pero ahora nos podemos avanzar detalles en ese sentido. Consejera, dos preguntas. Se está rumoreando la posibilidad de que se pudiera llamar el Colegio Nuestra Señora de la Piedad. No sé si es una opción que esté barajando, incluso un colectivo en la ciudad que lo está reclamando. Y la segunda, ¿afectaría la nueva construcción del colegio a la concesión de los colegios concertados en la ciudad? A ver, en cuanto a la primera pregunta, me has dicho, perdona, la primera. El nombre, mira, en este momento no se está barajando nada. De hecho, luego se tiene que tener en cuenta el colegio en sí, la petición del colegio, incluso creo que el ayuntamiento, la delegada tiene los datos en ese sentido. A nivel local también tiene que influir en cuanto a la decisión. O sea, que esto no es una decisión que lo elija la consejería el nombre que se le va a poner al colegio. Es algo a nivel local y, evidentemente, pues lo lógico es que se tenga en cuenta la sensibilidad y las peticiones de los padres y de la sociedad, que tiene que ir a consejo escolar y aprobarse allí. O sea, que no es una decisión por parte de la consejería ni que nosotros estemos barajando ningún nombre, porque actualmente no tiene nombre. Eso será posterior a la construcción y luego ya se barajará. O sea que en principio no hay nada decidido en este momento, y además que será una decisión que será de las últimas que se tome a través del consejo escolar, y ahí están representados las AMPA, el equipo directivo o el claustro de profesores, y por supuesto también está representado el ayuntamiento. Y luego me habías dicho, la concertada. A ver, está claro que tiene que afectar al resto de colegios públicos, porque si se va a hacer una distribución a través de la comisión de escolarización de las demandas de la demanda de escolarización en la zona, pues hay que buscar un equilibrio. Nosotros no tenemos pensado que esto afecte exclusivamente a la concertada. Hay que buscar un equilibrio. No tratamos de perjudicar a la concertada en favor de la pública. Simplemente se buscará un equilibrio con la comisión de escolarización en cuanto a la demanda que haya en ese momento y la distribución de plazas por colegios públicos y colegios concertados. O sea que en ese sentido, polémica cero por nuestra parte. Hablaba del plazo establecido de que no iban a devorarse, y el comienzo lo determinaba dependiendo del Consejo de Gobierno. ¿Cómo se podría producir eso? Estamos valorando la posibilidad de, evidentemente en este próximo Consejo de Gobierno no nos da tiempo, porque sería mañana, entonces es imposible. Como muy pronto nos gustaría que fuese la semana siguiente al Consejo de Gobierno, tienen que verlo porque anteriormente tiene que pasar por la comisión de secretarios. Estamos pendientes de que nos lleguen los papeles por parte del ayuntamiento, que los tienen y nos han ofrecido hoy la posibilidad de llevarlos, pero tienen que tramitarlos para que llegue a la consejería como es pertinente. Una vez que se haga la aprobación en el Consejo de Gobierno, después la publicación se hará en el DOE, y habrá un plazo de 6 meses para la contratación de esa obra, la licitación de las distintas empresas, y ahí entrará, como bien decía, y creo que era lo que se quería referir el alcalde, ¿no? O que pueda haber alguna baja temeraria, pues se cumplirá según la ley los requisitos establecidos en cuanto a baja, pero en esos 6 meses tiene que estar resuelto la contratación, la licitación de las obras. A partir de esos 6 meses comienza la construcción, y el plazo de construcción para el volumen de estos prácticamente 4 millones de euros pues serán 20 meses. Puede ser que sea incluso alguno menos si la empresa adjudicataria pues agiliza los plazos y va a un buen ritmo, como que también puede ser que se retrase un mes más, ¿no? Pero los plazos es un plazo bastante amplio, o sea que en el momento que se publica en el DOE, 6 meses para la licitación de la obra y de la empresa constructora en este caso. Consejera, de acuerdo a lo que estamos aquí
ya hemos venido hace algunos años a la presentación del proyecto. Es verdad que sin la modificación hablan de que se respeta, y lo que yo sí os pregunto, que ya es una realidad evidente, ¿no? Digo, porque estaba presentado el proyecto, la obra, la mesa de contratación prácticamente estaba ya, y aquello se quedó en el olvido. En el 2010. Eso sí es verdad, todo esto estaba en el 2010. Lo que se ha hecho ahora es actualizar, porque es verdad que un proyecto de estas características, o sea, tal como estaba, había que actualizarlo por normativa, incluso por la inclusión de las 2 aulas para educación infantil en cuanto a la escolarización de los 2 años, que es una novedad que nosotros estamos introduciendo. Pero sí que quiero transmitir la tranquilidad, no venimos a vender humo. Esto comienza ya se ha pasado todos los trámites y nosotros teníamos que adaptar ese proyecto a la normativa y a las necesidades de hoy en día. Ya se ha hecho, nos gustaría ir más rápido de lo que se va, pero no por cuestiones, como bien decía el alcalde, ¿no? Hay que cumplir unos plazos, hay una burocracia que todos tenemos que pasar y no nos la podemos saltar, y en este caso es una realidad. Os puedo decir que este gobierno, su objetivo es que esto se lleve a cabo, y igual que lo hizo en la anterior legislatura, estando de presidente también Guillermo Fernández Vara. En el 2010 estaba todo preparado, luego por circunstancias, por temas entiendo yo, de falta de fondos, de crisis, de las causas que en ese momento se estaban dando, y yo tampoco quiero entrar. La realidad es que hay un plan de infraestructura consensuado y que este colegio forma parte y para el gobierno actual es una prioridad, y esperemos que esto pues se pueda llevar a cabo sin ningún problema. Y una cosita para los dos, no sé, es verdad que el alcalde en más de una ocasión ha reivindicado reuniones con la consejera, que no se producían, que no se llevaban a efecto. Creo que hoy, previa a esta presentación, han estado en el ayuntamiento, no sé si han tenido oportunidad de hablar y de, limar la pereza o dejar encima de la mesa todo. Mira, yo le doy la palabra también al alcalde ahora mismo, sin ningún problema. Evidentemente, ¿no? Las peticiones están ahí. Nosotros teníamos pensado, en cuanto al tema de las infraestructuras educativas, sobre todo de esta parte de que se hubiese aligerado un poquito antes para tener la oportunidad. Es verdad que nosotros teníamos mucho interés de venir a Almendralejo, personalmente, y lo que hicimos ante la última petición del alcalde fue ofrecerle la posibilidad de que nos reuniéramos aquí, en la localidad, en el ayuntamiento, para poder hablar de esas necesidades que se nos habían transmitido, se nos habían pedido por carta y en distintas conversaciones. Lo hemos hecho, no es cuestión de limar a pereza, yo tengo que decir que no, a nivel personal o institucional como tal, no hay ninguna pereza que limar, por lo menos por nuestra parte. Nosotros no queríamos venir a vender humo o a crear polémicas, sino con hechos y con avances, y creo que era el mejor momento. Se ofreció la posibilidad de venir incluso un rato antes para poder establecer esa reunión y tenerla en el propio ayuntamiento, porque ya teníamos previsto la fecha, y por parte del alcalde no ha habido ningún problema en atendernos en el ayuntamiento. Incluso a nosotros nos parecía interesante, o sea, 15 días antes, un mes antes o uno después, cuando ya está previsto la presentación de este proyecto terminado, que el alcalde vaya y se siente en la consejería, y es más, a que vengamos aquí y podamos exponeros esto, pues yo creo que es interesante. Tengo que destacar que en esa reunión, sobre todo, yo se lo decía al alcalde, ¿no? Yo recibo a todos los alcaldes y no hay ningún problema, pero gran parte de las cosas que se han hablado más a nivel técnico, cuestiones técnicas, yo le decía, ¿no? Que la parte de la Secretaría General Técnica o de los técnicos de la consejería eran quien podían solucionar y atender este tipo de problemas, pero aún así mis puertas están abiertas para Almendralejo, igual que para todas las localidades de Extremadura, y no ha habido que limar nada, por lo menos por parte de la consejería, y el ambiente que ha habido ha sido un ambiente muy cordial y correcto, y con voluntad de llevar a cabo las distintas obras que se van a desarrollar en esta localidad. Obviamente, además, tenemos la oportunidad, ¿no? Creo que hemos tenido ocasiones de estar compartiendo hasta actos conjuntos. Estuvimos en Castuera, creo recordar, y siempre pues se aprovecha y se habla de asuntos. Por supuesto, esta reunión, pues lo que ha servido, como tiene que ser, ¿no?, en esa continua relación de las administraciones, es para ir caminando juntos, y puesta a disposición por ambas administraciones, por algo que yo he comentado anteriormente, que
todos tenemos claro que aquí estamos para mejorar condiciones de los ciudadanos, sea en el ámbito educativo o en cualquier otro ámbito, ¿no? Nos ceñimos a este. Aquí hago un inciso. Oye, enhorabuena, Fernando, por todo lo que habéis incorporado ahí. La verdad, a mí personalmente me ha gustado mucho. Todo esos intercambiadores y tal. Cierro su inciso, pero quería decirlo. Por supuesto con la consejera. Temas que se han tratado, pues claro, temas que siempre, ahí sale la figura del alcalde Pirón, ¿no? Estamos aquí en este edificio y ya le he hecho llegar pues una petición de posibilidad, ¿no?, de crecimiento de esta escuela oficial de idiomas que hay aquí. Aquí está también ubicado el CPR, ¿no?, y también pues esa formación que se da a adultos. Bueno, pues ya vamos a empezar a hablar a ver cómo se puede dar, pues, vamos a decir, solución, no es que haya un problema, pero si hay una demanda, ¿no?, que lo transmitía, ¿no?, de ese crecimiento de la escuela oficial de idiomas. Bueno, pues ya hablamos y vamos a ver cómo entre estas dos administraciones pues damos también respuesta, ¿no? En eso tengo que decir pues que de la consejería lo que recibo pues es toda la colaboración y sensibilidad ante ese asunto. El resto de cosas a tratar, pues simplemente una exposición, ¿no?, de situación de los diferentes centros escolares, las demandas, que muchas veces las compartimos, ellos y nosotros. Está aquí el concejal Juan Daniel Bravo, que lleva toda esa relación con los centros, y era pues que exista esa coordinación, como creemos, más que necesaria y además positiva, ¿no? O sea, nada más. Yo quería hacerle una pregunta también, a cualquiera de los dos. Comentaba la consejera que habéis dicho al alcalde que se había desbloqueado una situación, y era por preguntar qué situación estaba bloqueada para comentar eso. Bueno, en este caso no, yo creo que se refiere, en cuanto al tema de desbloquear, es porque, bueno, las normas subsidiarias aquí, que solo tiene más conocimiento el alcalde, evidentemente, pues nada, era el tema de la licencia de obra, estábamos a la espera, pero porque ellos se les obligan las normas subsidiarias bueno, pues pago de una tasa, una tasa pero bueno, por parte de la licencia y demás, que normalmente en otros sitios pues no se establece, pero es verdad que nos dice que según la norma subsidiaria aquí se pide y demás. Ha intentado salvar, me da igual, yo le decía que para mí no es relevante, o bien por parte de uno o de otro, pero que esto no puede bloquear un proyecto de estas características, y la voluntad ha sido esa, y de hecho, bueno, pues una gran noticia al que hayamos llegado y que eso no haya sido un problema, sino que se nos facilite la licencia, ¿no? Me refiero a ese tipo de trámite. No, pero en este caso sí, es una inversión de 150.000 euros, si no recuerdo mal, en el conservatorio, y es diferente porque es un tema del terreno, de organización del terreno y del edificio en sí por patrimonio, y no en cuanto a la pertenencia del edificio, que también se trata en la reunión y que vamos a hacer, o sea, que vamos a ver para que nos coordinemos y que de alguna manera se pueda llevar a cabo, porque la realidad es que ahora hay fondos, que son 7,2 millones de inversión en esta localidad para infraestructuras educativas, tanto de educación reglada como Escuela Oficial de Idiomas, CPR y demás, o conservatorio, y que nos parecen interesantes y relevantes para una ciudad como Almendralejo. De Santiago Apóstol, de José Proceda, las que se han presentado y están pendientes. José Proceda está la obra en ejecución. O sea, y me preguntabas por Santiago Apóstol. Sí, la obra está en contratación y está en la firma de contrato adjudicada, ¿vale? Y es una inversión de 1.610.000 euros. Prácticamente está todo en marcha, con los flecos de la tramitación de algunas cosas, pero está prácticamente todo, o proyectos, o inicio de contratación, o en contratación, están todos los expedientes iniciados, que eso es una buena noticia. Sí, yo quería referir a otra cuestión, referencia al conservatorio que he hecho mención. Precisamente hoy aparece publicado en el Diario Oficial de Extremadura ya el nombre de Tomás Bote Lavado al conservatorio. Sé que fue una petición del Consejo Escolar, que al final es una acción, digamos, burocrática, pero al menos para los almendralejenses creo que es una satisfacción. Desde la Consejería, ¿cómo lo valora? Bueno, pues yo pienso que la Consejería tiene que valorar positivamente todo lo que sea satisfactorio para los
los ciudadanos de Almendralejo. O sea que en ese sentido, si era el sentir y era lo que se quería, evidentemente nosotros no podemos valorarlo negativamente. Nos parece bien lo que se decida en consejo, en este caso también un consejo escolar, de alguna manera, pues bien decidido sea, y yo me alegro por los ciudadanos de Almendralejo.